Hola, muy buenas tardes. A nombre de Yes Intelectual les damos la más cordial bienvenida y en marco de nuestro primer aniversario continuemos con estas conferencias. Tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Pérez de Hacha. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Litiga desde 1984. Es socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. Catedrático de la UNAM, la Libre de Derecho, el CIDE, el ITAM, la Universidad Panamericana, Anáhuac, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras. Además, es conferencista en seminarios y diplomados en materia constitucional, fiscal y administrativa. Ha sido articulista en distintos medios de comunicación, impresos y digitales. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Gracias, Jessica. Un gusto estar aquí con ustedes, atendiendo esta invitación de GES Intelectual. Ya es segunda o tercera ocasión que participo en este tipo de eventos. Es un honor y desde Puebla, con mayor gusto nos damos acá la vuelta. Hay muy buenos recuerdos de la juventud, de la adultez, de la vida profesional. El tema que me encargó Jessica atender el día de hoy tiene que ver más no con aspectos técnicos, sino de la experiencia profesional. Yo empecé a trabajar en 1980, 17 de septiembre de 1980, en el área de litigio, amparo fiscal. Luego ya me he movido en diferentes áreas, concursal, pero siempre enfocado a la parte administrativa y fiscal. Me ha tocado, por lo tanto, ver desde entonces a ahora pues, muchas reformas fiscales, cambios en la Suprema Corte, la ampliación de juzgados, de tribunales, la interacción con diversos grupos empresariales, algunos de ellos ya desaparecieron, empresarios que les han pasado muy duras en materia legal, han desaparecido patrimonios, han desaparecido empresas, muchos de ellos han terminado con penas privativas de la libertad. Entonces tengo desde hace varios años la inquietud, incluso en la prepandemia este tipo de pláticas ya las impartía a grupos empresariales y a colegas abogados y contadores públicos. Mi padre fue contador público, fue de los que primero bregó en la cancha de la asesoría fiscal entonces que existía. Todavía en aquellos años, 1980, los contadores públicos litigaban en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por eso hay una disposición que primero estuvo en el Código Fiscal de la Federación y luego pues ya aparece en la Ley Federal del Contencioso Administrativo que se requiere título de abogado, lo cual hoy sonaría bastante natural y lógico. Pero en 1978, 1970, en los 80, quienes litigaban en el Tribunal Federal entonces Tribunal Fiscal de la Federación, eran los contadores públicos. Digamos que todo eso me ha involucrado en una aproximación que hoy es la que les quiero compartir. A manera de una reflexión personal basada en la experiencia, en la interacción que he tenido con empresarios, mis colegas abogados que respeto y quiero tanto, compañeros contadores públicos a quienes admiro profundamente, son un pilar de la construcción de lo que hoy conocemos como el derecho fiscal mexicano, el sistema tributario. Me tocó vivir lo que en realidad fue una reforma fiscal integral cuando llegó el presidente López Portillo. Bueno, se emitió lo que todavía tenemos como Código Fiscal de la Federación, entró en vigor la ley del IVA, se cambió el método estructural de la causación del impuesto sobre la renta, se consolidaron todos los derechos federales en la Ley Federal de Derechos, se creó legalmente por primera vez el sistema de coordinación fiscal. Antes era un sistema amorfo que operaba más con un eje político de control centralizado, más que a través de disposiciones legales, como hoy es la Ley de Coordinación Fiscal. Todo se ha venido complementando o se ha venido complicando, incluso se han atravesado sentencias que han sido emblemáticas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, que han venido a modular o moldear los contenidos de las disposiciones fiscales. Por ejemplo, ahorita me viene rápida a la mente cuando se declaró inconstitucional el sistema de decretamiento del IVA. Por un problema técnico que existía ahí en el impuesto acreditable, en la fórmula
que estaba en la ley. Bueno, vino un cambio y se volvió a declarar inconstitucional y vino otro cambio y ya se estabilizó. Pero en la memoria que yo tengo, el golpe más dramático que ha dado la Suprema Corte fue cuando declaró inconstitucional la tasa del impuesto sobre la renta. Ahorita si pensamos que la Corte declarara inconstitucional la tasa del 30% del impuesto sobre la renta, sería algo así como espectacular. Realmente no cabría en la mente. Estoy hablando de los años 90, mediados de los años 90. Y lo que ello implicó como reacción del Estado ante una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este tamaño, cuando la Suprema Corte también declaró inconstitucional las multas fiscales por ser multas fijas, etcétera. Hoy tenemos diversas realidades y yo creo que tenemos que partir de ellas. Ya hay cambios de paradigmas profundos y tenemos que tener esa variable presente. Y por el otro lado, y yo creo que van a ser los dos ejes con los que me voy a llevar esta plática, necesitamos hacer un mea culpa también, los profesionistas y los empresarios. Porque sin esa mea culpa no veo cómo podamos transitar a un modelo distinto de tributación, que hoy por hoy lo tenemos ya arraigado, afianzado, y en donde, a manera de conclusión que revisaremos al final, el sector empresarial y el sector profesional en lo estructural, van a decir ustedes, no, es que yo sí participé, pero en lo estructural, como red orgánica en todo el país, el sector profesional y el sector empresarial han estado fuera de la jugada completamente. Hemos estado fuera de la jugada. Y voy a poner dos ejemplos. La primera, que es de paquete, lo que fue la reforma fiscal para 2022. Pasó de noche completamente la reforma. No metimos las manos, no opinamos, no estoy seguro si la estudiamos. Y ahora nos dolemos de beneficiarios controladores, nos dolemos de precios de transferencia, nos dolemos de cómo quedaron los esquemas reportables, nos dolemos de cómo quedó el sistema de suspensión y cancelación de sellos digitales, pero no tuvimos participación alguna en el proceso. Este es el bloque que hoy está en vigor, que nos dolemos, y de tanto que nos dolemos como me da la impresión de que hasta bajamos la cabeza a ver si las balas pasan por encima de nosotros. Esa es una impresión. Y estoy hablando de todo el paquete. Y la otra, el outsourcing. Fue impresionante desde mi punto de vista como el discurso profesional y el discurso empresarial fue muy pobre, muy, muy pobre. Sobre todo porque me quedó la impresión fuerte. Yo tuve la oportunidad de participar en algunas mesas de trabajo. Me quedó la impresión muy fuerte de que la Administración Federal, la Administración Pública Federal colocó un mensaje. Vamos a suponer, para utilizar una metáfora, colocó un mensaje en AM, frecuencia AM. Y el discurso profesional y empresarial no atendía al discurso que estaban recibiendo. Es como si le estuviéramos contestando en FM. El gobierno federal daba cifras, daba estadísticas, daba números de evasión fiscal, número de trabajadores despedidos. Tengo muy presente cómo decían que estacionalmente llegaba diciembre y se despedían 400,000, conforme los números oficiales. 400,000 trabajadores en diciembre que luego en enero eran recontratados a través de otros vehículos. Nunca se atendió. Se decía simplemente, es que con espectacularidad, desde mi punto de vista se decía, es que va a haber despidos al por mayor. Pero del otro lado estaban diciendo, es que me estás despidiendo 400,000 al año en diciembre. ¿Cómo me vienes a decir ahora que va a haber despidos al por mayor? Entonces quiere decir que tu planta productiva, tu planta laboral es ficticia, porque si me vas a decir que vas a despedir porque los tienes en subcontratación, quiere decir entonces que me estás fabricando deducciones de nómina y me estás fabricando crédito al salario, lo cual es cierto. Se estaba fabricando crédito al salario, no sé cómo andan los números ahorita, pero todo estaba medido. Es decir, la autoridad, una cosa es que no opere la autoridad en la trilogía SAT, IMSS, Infonavit, pero no estábamos respondiendo lo que se estaba pretendiendo. ¿Y eso en qué terminó? Pues en la reforma que hoy es bastante ruda, bastante severa, para algunos sectores puede ser calamitosa incluso,
que va a incrementar la percepción de riesgo, la trae incrementada porque puede terminar como delincuencia organizada. La reforma legal laboral, que se dice que es laboral, en realidad es una reforma fiscal que tiene un sustrato laboral. Y esto viene a cuento porque también se decía, a ver, ¿es cierto o puede ser cierto que el impacto que traiga la reforma laboral va a tener estos impactos? Pero a mí, les digo que estuve en algunas de las mesas de trabajo, nunca me tocó ver un análisis segmentado, analítico, de estos impactos de los que se estaba hablando. Entonces era como decir, no me reformes, va a haber una catástrofe laboral, vamos a quebrar, pero por el otro le decían, bueno, aquí está la información que te estoy proporcionando, ¿qué información me vas a proporcionar tú a manera de que pueda yo procesar y analizar algo distinto, una reflexión distinta? No se hizo el trabajo desde mi punto de vista, de lo que yo me tocó ver y analizar y reflexionar. Entró en vigor la reforma del outsourcing y se han presentado varios escenarios. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que en lo estructural no hubo amparos. No hubo amparos. Entonces, tenemos un tema de que no hubo amparos porque nos dio miedo, o no hubo amparos porque sí teníamos la inseguridad o el disconfort, la incomodidad que provoca el sentir un poquito de culpa o un mucho de culpa. Eso por un lado. Por el otro, sí traemos una larga tradición de cómo buscar de más esquemas de optimización de recursos financieros por métodos no legales. Por no llamarle, hemos abusado de la evasión fiscal. Y ahorita estamos pagando consecuencias. Uno, me voy para atrás unos 15 años, quizá 20 años, lo que fue la venta de pérdidas fiscales, ¿no? O la compraventa de pérdidas fiscales. Hoy todavía hay contribuyentes que tienen juicios de nulidad y juicios de amparo en donde les están cobrando cientos o miles de millones de pesos por aquellos esquemas. De hecho, por ahí hay una televisora grande con problemas gigantescos que tienen que ver precisamente con compraventa de pérdidas fiscales. Yo no estoy diciendo si estuvo bien o estuvo mal. Trae una contingencia pavorosa. Y varias otras empresas grandes traen esa contingencia grande. Vinieron las factureras y vinieron las outsourceras. No estoy hablando del outsourcing blanco ni del outsourcing gris, estoy hablando del outsourcing negro. Y si todo lo manejamos en este paquete, si hacemos este mea culpa del que hablo, yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo por aceptar que nos prestamos a ello. Va a decir, es que yo no, está bien, pero sí tenemos que aceptar que en mayor o menor medida nos engranamos en esos mecanismos, en su momento de alta rentabilidad, para efecto de reducir la carga del impuesto sobre la renta, reducir la carga de nómina, reducir la carga de las contribuciones sociales y también para llevarnos dinero vía dividendos sin costo alguno. Todo esto pues ha generado una descomposición que sí ha provocado una reacción desmesurada, podemos decir desproporcionada, desmedida por parte del gobierno federal, materializado en unas leyes, en actuaciones administrativas, de las cuales pues nos sacan del aire. Hace unos momentos platicaba de manera previa a esta charla, que hoy lo que me está llevando a atender muchos temas, y me consumen energía, porque incluso pues hay grandes amigos involucrados en problemas fiscales, pero que ya son penales, pues. Son penales fiscales. Y aquí nos vamos a mover al tema de las realidades. Primera realidad, la hacienda pública, pensemos la federal, estatal o municipal, requiere dinero. No hay dinero. Eso es uno. Dos, pues van a cobrar dinero, van a sacar dinero de las piedras. Y aquí desafortunadamente quienes nos llamamos piedras, para bien o para mal, constitucionalmente o no, somos los contribuyentes,
¿a quién más crédito? Pues eso no es más deuda. Primero, eso es, por ejemplo, a nivel estatal y municipal, pues se ve muy complicado que puedas transitar más deuda, ¿no? Como que ya la garantía de las participaciones federales y los mecanismos que se tienen de garantía a través de participaciones federales soportada por contribuciones por la recaudación federal participable, pues también ya no da mucho aire. La carga financiera que están teniendo estados y municipios en lo estructural, unos más, otros menos, pues realmente hace irrespirable el aire para las entidades federativas y los ayuntamientos. Está ya el ingreso neto disponible que queda después de las afectaciones que se hacen en los fideicomisos, donde están de garantía de pago participaciones federales, pues queda un chorrito, en el mejor de los casos, si no es que en negativo ya, queda un chorrito de aire que le llega a las entidades federativas y municipios. Eso ya no, la deuda ya no va a transitar mucho. La política del gobierno federal es que se mide la deuda en función del PIB. Sí, es una variable, pero realmente lo que importa es el ingreso neto disponible que queda después de afectar la carga financiera, el servicio de la deuda que se le llama, más pensiones, que es otra bomba que ahí tenemos latente, ¿no? Y esta crece y crece y crece y crece, y todos le sacamos la vista como no viendo las pensiones, pues tampoco, ni viendo la deuda. Pero el tamaño de la deuda en los estados y municipios, se dice, pues es que son apenas 500,000 millones de pesos, 700,000 millones de pesos, un dineral. Pero eso apenas representa el 5, 6%, 4% del PIB. Bueno, pues sí es una medida respecto de la potencia, pero no respecto de la recaudación. Tenemos un problema recaudatorio profundo, no estoy diciendo nada nuevo, que no obstante la reforma, yo que me incorporé en 1980 al mundo profesional, siempre se dicen algunos estribillos para soportar todas las reformas, y los acabamos de escuchar en 1900, ahora en la última, en vigente. Para aumentar la base de contribuyentes, para combatir la evasión fiscal y simplificar el sistema fiscal mexicano. Son 3 estribillos que cada año nos ponen de frente para reformar las leyes y aumentar impuestos o quitar deducciones. Y no ha mejorado la recaudación. Lo que pasa es que ya llegamos a un punto crítico. Nos van a cobrar. Por las buenas o por las malas. Y si traemos o nos hemos ubicado en situaciones de prácticas indebidas, resulta que nos van a cobrar a las malas, pero no porque estemos bien y va a ser a las malas, sino nos van a cobrar de manera muy fuerte lo que dejamos de pagar porque nos corresponde. Pues esa es una cancha propicia para los abogados y los contadores, ciertamente, pero no para una estructuración visto con visión de largo plazo, no de cortoplacismo, en donde vamos a quedar todos los que somos actores en los procesos económicos. Nosotros, yo abogado, estoy engarzado en una cadena de proveeduría, de servicio, de comercialización. Entonces, si esta cadena truena, pues yo también me quedo colgando. Entonces, uno de los propósitos de esta plática es precisamente, vamos generando una nueva reflexión para determinar en dónde nos encontramos ubicados y qué nos corresponde hacer a cada quien. Primera realidad, no hay dinero. Segunda realidad, van a cobrar. Tercera realidad. Y aquí sí me gustaría prescindir de cualquier concepto político, pero tenemos el gobierno que tenemos y tenemos un discurso matutino que nos guste o no es el discurso matutino, y nos guste o no el que es el titular del Ejecutivo, tiene el control y tiene poder de mando, y las recientes encuestas todavía muestran que tiene un posicionamiento muy fuerte. Y tiene una administración pública que está sustentada en un secretario de Hacienda, una secretaria de Economía, un secretario de Relaciones Exteriores. Esa es nuestra realidad. Hay una mayoría parlamentaria en el Congreso Federal del partido en el poder. Esa es la realidad. Porque luego decimos, oigan, es que no me gusta. Pues sí, no nos gusta, puede sí gustarnos o no gustarnos, pero es lo que está y es con lo que tenemos que trabajar. Y porque no nos gusta, entonces nos hicimos un lado con las reformas fiscales. Porque además, los que están ahorita en el poder, resulta ser, y este es otro de los
de los reconocimientos que tenemos que hacer de las realidades. Si nosotros prestamos atención al discurso parlamentario y al discurso de la Administración Pública Federal, las cámaras empresariales, las cúpulas estamos hablando, las presidencias nacionales, conforme al discurso del otro lado, no representan a nadie. Entonces no hay interlocución. Es que sí representamos, bueno, pues resulta ser que tu interlocutor del otro lado te dice que no te quiere de interlocutor. ¿Qué vamos a hacer con esa realidad? Pues cambiar de interlocutores, buscar nueva interlocución, o nos hacemos a un lado y vengan más reformas fiscales. Ahorita ya se habla de otra reforma fiscal. Se dice, no, es que no puede haber otra reforma fiscal. Ojo, no es que vayan a aumentar impuestos, esta vez no nos aumentaron impuestos. ¿Y qué me pueden decir de los controles que establecieron? ¿Esquemas reportables? Está bastante rudo. Y si no, está rudo para los contribuyentes, está rudo para los profesionistas que asesoramos. Muy rudo. ¿Y qué decimos los profesionistas? No, a ver, yo no quiero presentar el esquema reportable. A ver, ¿lo presentas o no lo presentas? No, pues no lo presento. Entonces, no des la asesoría conducente. Pero si del otro lado el contribuyente dice, oye, es que sí lo voy a hacer, bueno, pues entonces tú presenta tu esquema reportable. Y este esquema reportable va a asustar, perdón que me meto un poquito en tecnicismos, pero para que veamos dónde nos quedamos acomodados. Y luego resulta que con el esquema reportable me van a recaracterizar la operación, porque si fue donativo y no fue donativo, resultó que fue dividendo. ¿Por qué? Porque conforme las reglas fiscales te voy a recaracterizar la operación y lo estamos viendo. Oye, es que falta todavía que se nombre, conforme lo marca el Código Fiscal de la Federación, que se nombre el comité específico del SAT para tales propósitos. Bueno, está bien, pero en facultades de comprobación ya me están recaracterizando. Entonces ahí se van generando las contingencias. Lo que les decía el beneficiario controlador, ha pasado de noche la reforma, de noche completamente, para el tamaño del impacto que corresponde. ¿Quiénes están prestando atención? Pues los notarios. ¿Por qué? Porque no están protocolizando operaciones. Dice el notario, yo no me voy a meter en la bronca. Dame la información que dice el Código Fiscal de la Federación y las reglas generales. Oye, pues ¿cuál es la información? Bueno, hasta tenemos que darle cuál es nuestro sobrenombre. A mí me decían Luisinho. Pues, me llamo Luis Manuel Pérez de Hacha, nací 29 de septiembre de 1960. ¿Sí? ¿Y cómo te dicen? Pues Luisinho, pues le vas a poner Luisinho como beneficiario controlador. ¿Y dónde naciste? En Culiacán. ¿Y qué sexo eres? ¿Hombre, mujer? ¿Qué género? Pues no dice género siquiera, sexo, ¿no? Entonces, digamos que el nivel de profundización que estamos teniendo ya en los controles, la suspensión y cancelación de sellos digitales, es decir, nos arrodillan, nos ponen la pistola y pagas. O te cierro el negocio. Cierro el negocio con la suspensión del sello digital. Si me lo cancelan, pues es tremendo. Eso es lo que tenemos ahora. Otra realidad. Pero ahí me quedé con que viene otra reforma fiscal. Se puede estar engarzada, que quién sabe si transita en lo que es el Global Tax Deal, ese gran movimiento mundial encabezado por Estados Unidos, que ahora parece que se desinfló el tema, pero ya en su estructuración ya tiene dos grandes pilares. Una reforma mundial, que quizá implique tener un nuevo sistema de tributación o un sistema modificado estructuralmente. Entonces México se tiene que engarzar en eso, tiene que incorporar su dinámica, no se va a quedar aislado por más que se pretenda. O bien si no jala ese Global Tax Deal, bueno, Estados Unidos trae su propia reforma fiscal. Y esa, pues, nos guste o no, pues tiene sus repercusiones aquí en México. Al menos de eso va a tener que tener un impacto. Por el cruce de economías con el tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Y Estados Unidos pues también está con su deuda pública que es descomunal, pues también está sobre recursos y no ha podido atajar adecuadamente, no obstante que el primer día que llegó Obama se fue sobre ellos, Trump se hizo para atrás, pero Biden ahí va sobre ellos y no han podido fracturar el sistema de baja imposición de otros países. No lo han podido fracturar. Aquel famoso discurso de Obama que decía, y recién llegado a la presidencia, no puede ser que haya 2,000 empresas en un edificio chiquito de 2 pisos en las Bahamas. Bueno, no lo pudo fracturar.
Sí, doblaron algunos bancos suizos y doblaron a la banca de Andorra, la doblaron, pero fue más que nada por lavado de dinero, no fue por evasión fiscal. Y lograron, han avanzado, pero son victorias muy pequeñas respecto de esa tributación. ¿Cómo es posible que los grandes corporativos, ahora de que los Apple y Amazon y todo eso, no le puedan cobrar, ¿verdad? Y no pueden armar casos legales. O avanzan, pero se tropiezan mucho. Hay un problema mundial, no estoy hablando de algo nuevo, lo atribuimos a la pandemia, pero hay un problema mundial en las haciendas públicas. México está en esa dinámica. Entonces, otra de las realidades, las tendencias jurisprudenciales, que hay que voltearlas a ver. Les hablaba hace un momento, en los años 90, todavía algo de los años 2000, en donde las sentencias de los tribunales eran accesibles para efectos de que los contribuyentes obtuvieran, y los abogados por supuesto, obtuviéramos sentencias favorables. Hoy es más complicado. Primero, lograr una declaratoria de inconstitucional así espectacular como fue lo del IVA que les comentaba o de la tasa del impuesto sobre la renta, hoy es impensable. Hoy es impensable. Sí, a veces se declara inconstitucional un pequeño aspecto de una ley federal o una contribución estatal o municipal, se declara inconstitucional. Pero ya en el paquete, todo lo que es un sistema tributario nacional, los tribunales federales no están declarando inconstitucionalidad de normas fiscales. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al tema del 69B, de las factureras, también está costando trabajo transitar siquiera, no en la declaratoria de inconstitucionalidad del 69B, sino en otro problema que viene paralelo, que es la materialidad de las operaciones. Para quienes no la tengamos ubicado, es decir, yo abogado presto un servicio profesional, es intangible, es inmaterial. Se lo proporciono a GES Intelectual. Le doy la factura, GES me paga. Pero llegan con GES, yo Luis existo, no soy facturero. Existo y estoy en mi domicilio fiscal, tengo recursos humanos, materiales y por vía de consecuencia mi servicio, mi existencia es real. No soy un fantasma. Sin embargo, llegan con GES Intelectual y le dicen, a ver, acredítame la materialidad de la operación. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente Luis te prestó el servicio de abogados o esta charla. No, es que no existe, es que existe un video y luego pues tomamos fotografías. Pero entonces en esa de la materialidad estamos hablando de contribuyentes reales, que nació de los contribuyentes fantasma, en donde pues sí había papeleo y el SAT hacia donde se fue, oye, no existe materialidad de la operación, es decir, un concepto no fiscal, no legal siquiera. La realidad, la veracidad en el cumplimiento del objeto del contrato celebrado. No hay materialidad. Y se ha ido escalando el problema. Empezó allá con las factureras y ahora se movió hacia los contribuyentes reales. Y entonces en los tribunales ya se volvió, primero ante el SAT, y luego en los tribunales se volvió en un juego de alcánzame si puedes. Porque empezamos como, bueno, pues para acreditar la materialidad del servicio de Luis con GES Intelectual, pues le daba los papeles del 1 al 10. Entonces llegó el SAT y dijo, no, me faltan del 11 al 20. Entonces, bueno, pues vamos a proporcionar del 11 al 20. Hoy ya vamos del 1 al 100 y todavía a los ojos del SAT, ni en lo estructural de los tribunales federales es satisfactoria esa materialidad. ¿Por qué? Porque no hay reglas del juego. Pero además en eso se atravesó una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vino a ser así como el descabello en los toros, en donde dijo, bueno, pero tenemos un problema de fecha cierta. ¿Qué quiere decir fecha cierta? Que de todo este papeleo que presentaste primero del 1 al 10, del 11 al 20, y ahora ya del 1 al 100, resulta ser que cómo sé que esa documentación es veraz. Y además que es contemporánea, es decir, que corresponde al día en que viernes 4 de marzo es hoy, viernes 4 de marzo de 2022, Luis Pérez de H estuvo en este salón y efectivamente ese documento y esa foto que te tomaste corresponde al 4 de marzo de 2022. Es decir, que no es documentación preconstituida
o post-constituida, que no es documentación falsa. Bueno, pues la jurisprudencia de la Corte, entre otras cosas, dijo, es que tiene que ser documentación pasada ante fedatario público. Imagínense tener toda la documentación. Ahí está es jurisprudencia, ¿eh? Ahí está la jurisprudencia latiendo, como espada de Damocles, ¿no? Porque además, pues todavía no llegamos al punto, porque los papeles del 1 al 100 no sirven a los ojos del SAT y de los tribunales que se andan batallando, y todavía falta la fecha cierta. Suponiendo que del 1 al 100 fuesen a servir, pues todavía tenemos el problema de la materialidad, perdón, de la fecha cierta. A ver si es cierto que esos documentos del 1 al 100 o del 12 al 22 y del 42 al 52 son contemporáneos, es decir, corresponden a la fecha en que se dice que se emitieron. Entonces, se tienen que estar pasados ante fedatario público, tienen que corresponder a un registro público de la propiedad, registro público, o bien que consten en archivos oficiales. Esas son las tendencias. Otra tendencia, que hasta sigue hablando de sellos digitales, que es así como también otra más de las espadas de Damocles que tenemos, es, oye, es que me suspenden sello digital. ¿Qué dijo la Corte? No procede el amparo. No procede suspensión. Las normas, el artículo 17H bis es constitucional. Entonces no procede amparo, no procede suspensión, el artículo es constitucional. Entonces me voy al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí, pero tienes que agotar, antes de irte al tribunal, tienes que agotar el procedimiento que está en el 17H bis. Son temas técnicos, sé que a algunos de los que nos están escuchando aquí no les gustaría entrar a esta minucia, pero sí todos hemos escuchado de sellos digitales, entonces tenemos un problema. ¿Cuál es la expectativa? ¿Se va a declarar inconstitucional los esquemas reportables? Pues será después de que te rechacen la deducción y te apliquen las sanciones, porque pero van a pasar 1, 2, 3 años. Si es que crees que va a declararse inconstitucional el Código Fiscal de la Federación. Y lo mismo con beneficiarios controladores. Estamos en una situación de desventaja, ¿sí? Estamos en una situación, como contribuyentes hablo y como profesionistas también, abogados y contadores, estamos en una situación de vulnerabilidad, de muy alta exposición al riesgo, es lo que tenemos hoy. Y esto lo ligo con la primera parte de la que les estaba hablando, en donde todo esto se vino la reforma, nos hicimos un lado y llega. El litigio en tribunales pues podrá ser así como fragmentado. No, es que en Mérida sí obtuvimos un resultado favorable. Algunos tribunales colegiados de Veracruz, ahorita se me va el detalle si es del Puerto o de Jalapa, también han estado concediendo sentencias favorables en temas de materialidad de operaciones, pero son como sentencias aisladas, muy pequeñas. En todo lo que corresponde a un paquete judicial no se ven. Y si lo concentramos en la Suprema Corte de Justicia, pues tampoco lo vamos a ver. No lo estamos viendo eso. Existen algunas iniciativas. Hoy estaba leyendo que precisamente en el seno de Coparmex, que es una de las organizaciones líderes empresariales, se considere no interlocutor. Bueno, pues tiene su presencia nacional y su articulación en todo el país a través de los diferentes grupos Coparmex nacional, estatales y municipales que se van conformando, con una participación muy viva, muy dinámica, muy activa. Concamín también lo tiene. El CCE pues ya tiene como nuevo presidente a quien había sido el presidente de Concamín, pero me regreso a Coparmex. Hoy estaba leyendo que al interior de Coparmex hay dos grupos, uno que propugna el que se siga manteniendo una actitud beligerante alta con el gobierno federal, es decir, de choque. Y hay otro grupo en donde se dice, oye, a ver, vamos a buscar esos esquemas de interlocución, vamos a reconfigurarlos, vamos a reconstituirlos, porque no podemos seguir en esta posición de no poder dialogar. Yo no me inclino a uno u otro, pero ciertamente si el esquema de confrontación no funcionó, no ha funcionado, si el esquema
lo que han sido las reformas fiscales, no estamos presentando un frente adecuado de interlocución. Estamos dejando pasar las muchas o poquitas oportunidades que tenemos para presentar nuestros temas y nuestras inquietudes, pues realmente a mí me parece, y es la propuesta, tenemos que buscar cómo se construyen los nuevos diálogos. O nos vamos a quedar todavía de aquí al 30 de septiembre de 2024, o el 1 de septiembre de 2024, que hay nueva configuración del Poder Legislativo. Nos vamos a quedar esperando a ver si bajando la cabeza nos salvamos de que nos la corten. Esa es la parte que a mí me cuesta mucho trabajo asimilar y aceptar. Es cierto que construir la interlocución es con mucho más complicado que lo que era antes del 1 de diciembre de 2018, sin duda. Pero eso significa entonces que nos quedamos sin interlocución y aceptamos que no tenemos interlocución, cualquiera que sea el resultado que se presente. Y por no hacer, asumimos las contingencias, pero además recordemos que traemos la quijada blanda. Porque el perfil de la compraventa de pérdidas fiscales era de empresa mediana, grande, pero en el tema de la facturación, pues ahí sí le entramos como con ganas desbocadas al tema de la compra de facturas. Bien, yo estoy en nuestro despacho, en mi despacho, nosotros estamos estableciendo un símil, nosotros estamos en urgencias, ¿no? A nosotros no nos toca ver medicina preventiva, ni medicina del deporte, ni baje usted de peso, a nosotros no nos toca ver eso, ni medicina preventiva cardiológica, no. Nosotros estamos en la trinchera, a nosotros nos toca a los que se están muriendo y que están entrando así. Por lo tanto, mi lente es ese, ¿no? No tengo otro lente, lo he alimentado durante 42 años de esa manera. Y yo hablo por los que entran a urgencias. Miren, hay amigos en que hace 8 o 10 años les decía, venga, no compres facturas. No, es que todo el mundo lo hace, ni modo que nos queden. No compres facturas. No es por puritanismo, no es eso. Digo, quisiera que fuera puritanismo, pero pues no es eso. Es que es ilegal. No, pues es que tampoco es eso. Si te caen, te va a salir carísimo el tema. Entran por urgencias, pues les salió carísimo. Lo mismo el outsourcing. Y ahorita, esos grandes outsourceros y factureros que huyeron y una, ¿cómo se llama? Conductora de televisión y todo. Esos dos grandes factureros. ¿Quiénes van a pagar los platos rotos? No van a ser ellos. Van a ser todos aquellos que celebramos operaciones con ellos, como está sucediendo ahorita. Les están apretando. No, que materialidad y que mira que tengo los expedientes. En el SAT saben que esos factureros y esos outsourceros se especializaron en armar expedientes adecuados para dar la mejor indicio y la mejor estructuración de que había materialidad en las operaciones. Pero ahí los traen contra las cuerdas. Hay una empresa muy grande, bueno, hay muchas empresas muy grandes metidas en este problema y terminan pagando. En la lógica de los que les comentaba hace un momento, alguien va a pagar y el gobierno federal tiene necesidad de cobrar. ¿Qué le ha faltado al gobierno federal? ¿Y por qué no ha terminado de hacer aquellos golpes espectaculares que logró hacer Francisco Gil Díaz, no cuando fue secretario de Hacienda, que lo hizo, cuando fue subsecretario de Ingresos, todavía no existía el SAT? Probablemente a muchos de ustedes no les haya tocado esos tiempos cuando Francisco Gil Díaz fue subsecretario de Ingresos. Y ahorita hace un ratito hacíamos una memoria de aquel famoso cantante Laureano Brizuela que cayó, ¿no?, a la cárcel por evasión fiscal. Pero también luego fue Lupita D'Alessio, y luego estuvo involucrado Paquita la del Barrio, y luego estuvo grandes empresarios, un Legorreta, ¿no? Entonces hicieron una masa crítica en donde la percepción de riesgo fue tan elevada, nada de lo que tenemos ahorita, fue tan elevada que la recaudación federal creció tanto que el presidente Salinas de Gortari se dio el lujo de bajar la tasa del impuesto sobre la renta del 55 al 37%.
Ya se nos olvidó eso. Y el IVA lo bajó del 15 al 10%, ahorita ya andamos en el 16%. O sea, le bajó 5 puntos. Si ahorita le subimos un punto, se hace un escándalo. Allá le bajaron 5 puntos. Yo no soy pro Salinas, ni soy pro Gil Díaz, nada más describo el fenómeno de la efectividad. ¿Qué va a pasar? Creo yo, ante una situación que ha sido ineficiente por la parte del gobierno federal, todo el sector hacendario. El SAT, con la actual titular, pues está logrando efectos recaudatorios a golpe de martillo. Entonces, la principal vulnerabilidad que tiene el SAT es que la señora se vaya. Yo creo que es el punto flaco que tiene el SAT. Si se va la señora, se acaba la recaudación. Segundo, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la articulación de lo que son las querellas ante la Fiscalía General de la República, todavía no agarran bien el hilo. No agarran bien el hilo, ya van para 4 años. Hace poco, la semana pasada, leía que el porcentaje de efectividad de bateo, diríamos, ahora que está de moda los porcentajes de bateo, ¿no? El porcentaje de bateo del SAT, Procuraduría Fiscal de la Federación, Fiscalía General de la República, judicialización de los casos ante jueces federales es muy bajo, el 1%, una cosa así, ¿no? Bajísimo. Pues esa percepción del riesgo se va perdiendo, pero no quiere decir que vaya a desaparecer. No quiere decir que vaya a desaparecer, es decir, al momento en que la línea SAT, Procuraduría Fiscal, Fiscalía General de la República, Judicatura Federal, se articule adecuadamente, nos va a cambiar esa percepción de riesgo. En lo penal. Porque en lo administrativo, pues traemos la cancelación de sellos digitales, no materialidad, el outsourcing, y pues si bien no está en riesgo nuestra libertad personal, sí tenemos una contingencia grande en la parte económica patrimonial. Estoy hablando de la parte negativa de esto. Entonces ya tenemos de la situación en la que nos encontramos. Ya tenemos una carga legislativa, reformas legales pesada, y luego tenemos una carga operativa por parte del SAT también muy pesada. Y nosotros seguimos sin una interlocución adecuada. De hecho, lo que más extraña ahorita es siquiera alguna alternativa que diga, oigan, vamos a movernos de alguna manera. ¿Cuál es, hacia dónde tenemos que avanzar o qué tendríamos que evolucionar para replantearnos? Yo creo que hay un tema de reto profesional de abogados y contadores, sin lugar a dudas. Los empresarios, el sector empresarial trae sus propios retos, porque además pues traemos otro tipo de reformas. Ahorita estamos particularizando en la reforma fiscal, que yo creo que va a ser la que rija todavía el 23, el 24, 25, 26, y así nos vamos a ir un ratote con el tema fiscal. Tenemos la deuda pública, tenemos un Pemex, tenemos una CFE, tenemos el tema de las pensiones, tenemos la deuda subnacional, estados y municipios. Pues hay una desfiguración completa, profunda de las finanzas públicas. El gobierno federal tendrá, el poder político que corresponda, pues tendrá que hacer sus propios ejercicios para ver cómo, además, en una política económica se engrana una política de finanzas públicas y una política presupuestaria y una política fiscal. Hay un reto grande por parte del poder político, pero en eso el sector empresarial, ¿cómo va a quedar posicionado en esas definiciones de política? Porque tiene que tener la recaudación federal, tenemos que tener la conciencia y hacerla valer, hacerla vigente, no nada más de manera discursiva, sino también real. Tenemos que hacer efectivo lo que es un postulado constitucional, no me detengo en eso, pero que es real. Doble. 1, la recaudación federal depende del tamaño del pastel económico. Y el pastel económico, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste, está armado a través del sector empresarial.
Oye, es que las MIPYMES son el 95%, micro, pequeñas y medianas empresas, son 92, 95, 97%, ¿sí? Y el otro, el 5, 7%, son de las grandes corporaciones. Y en los grandes contribuyentes está el 60% de la recaudación federal, sí, pero todos estamos engranados, las MIPYMES con las grandotas. Y toda la recaudación federal incide o es exitosa o tiene una participación, por eso se habla tanto del PIB. Y el PIB es generado por el sector empresarial. Y todo lo que alimenta a las empresas del Estado, Pemex, CFE, todo eso está armado. Por lo tanto, el sector empresarial en lo que corresponde, y esto le estoy quitando la parte coactiva, en lo que corresponde a la parte vivencial, a la parte del día a día, en lo que es lo natural, lo normal, la recaudación federal depende sistémicamente de un desarrollo económico, de un desarrollo empresarial. No hay vuelta de hoja. Si en la parte económica, por eso se habla, oye, el PIB cae, pues la recaudación federal cae. Oye, es que va a haber tiros, la jefa del SAT va a poder lograr mantener incrementada la recaudación, sí, pero esto va a tender a menguar. O bien, si se va la señora, pues tendrá que llegar alguien con la misma enjundia para poder hacer bien la chamba. Entonces es una vulnerabilidad. Y en lo que corresponde al sector empresarial, que es puntal de esto, pues tiene el otro equivalente, el otro complemento. El combate a la evasión fiscal proveniente de actividades ilícitas tiene que volverse un referente. Y la jefa del SAT lo dice con todas sus palabras: no es necesario aumentar impuestos, porque si combatimos efectivamente la evasión fiscal, en automático la recaudación federal se va a mantener o se va a incrementar. Y eso que en la parte penal fiscal no han sido completamente exitosos, porque si no la fórmula se revertiría. Se requeriría menos parte operativa administrativa, se necesitaría menos SAT para cobrar más impuestos. ¿Qué es lo que genera una percepción de riesgo? A muchos de nosotros que estamos aquí presentes no nos tocó ver aquel Gil Díaz operando, pero sentíamos, aquel Díaz subsecretario de Ingresos, estoy hablando de la llegada de 88, 1994, la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia. Todos en aquellos años sentíamos que teníamos aquí Gil Díaz aquí atrás de nosotros. Íbamos y pagábamos rapidito. ¿Por qué? Porque la recaudación voluntaria, pues sí pagábamos voluntariamente, porque nadie nos estaba cobrando de manera coactiva. Esa recaudación voluntaria, por percepción de riesgo, entiéndase, por miedo, pues es la más efectiva, es la más barata, es la más inmediata, mueve menos el aparato institucional. ¿Cuál es la recaudación más compleja? Pues la que se está haciendo ahorita, a golpe de marro, ¿verdad? Rompiendo las piedras. Esa es la que más cuesta y además la que más propicia el desgaste institucional. Si quieren hablar de desgaste institucional, pues vamos hablando entonces pues de las devoluciones de IVA. Es que no me devuelven el IVA. Entonces vamos con el SAT y dicen, no, pues es que si yo me voy a mi base de datos, resulta que mucho del IVA generado pues es de factureras. O bien, ya en un esquema evolucionado, pues no hay materialidad. Y si no hay materialidad, pues ¿cómo te voy a devolver lo que no fue cobrado? Y ahí hay una tasa del 0% que hace mucho ruido, ¿no? Hace mucho ruido. Y esa tasa, hablando de historia, ¿no? Esa tasa del 0%, ¿por qué llegó? Solo estaba en exportación la tasa del 0% cuando nació el IVA. Porque en la crisis con Miguel de la Madrid de 1900, híjole, ya se me van los años, 82, 84, un mecanismo para ayudar a las empresas fue, oye, te vamos a conceder el esquema de acreditamiento automático aunque se trate de actividades grabadas o exentas. Entonces, con un decreto presidencial establecieron la tasa del 0%. Pues nadie se peleó,
Pero al enero siguiente se introdujo el 2A. Y así quedó la tasa del 0%. Es decir, una medida transitoria, de emergencia, quedó como definitiva, y hoy traemos distorsionada la recaudación de devoluciones de IVA en un esquema que ha generado profunda corrupción en el propio SAT y profunda corrupción en tribunales, y que ha generado coyotaje para hacer las devoluciones del IVA respecto de lo que para el SAT, yo no digo que esté mal o esté bien, nada más describo el fenómeno, porque el SAT lo tiene visto. En donde el SAT dice, no, pero es que además mucho de este 0% abusos que hemos cometido, este 0%, estos saldos a favor que acreditaste, que generaste y que me estás pidiendo devolución, pues son indebidos. Y aquí pues son indebidos, pero pagamos justos por pecadores, porque otros dicen, oye, es que no es cierto. Ah, no, pero te falta materialidad. Lo que tenemos de un sistema fiscal hoy por hoy está engorroso, está desfigurado, está descompuesto, y tenemos que dar un paso al frente. Sector empresarial, sin lugar a dudas. Y si lo vemos en términos empresariales, pues lo que se tiene que hacer ya en el nivel macroempresarial, pues es invertir. Es invertir. No podemos llegar, de veras que es a veces muy frustrante, llegar cada diciembre, cada noviembre, a escuchar en Cámara de Diputados sobre todo, llegar y decir, oigan, como propuesta de algunos sectores empresariales y profesionales, oigan, es que vamos recuperando la deducibilidad en restaurantes. Me estoy poniendo en el caso extremo. Pues no, hombre, no. Oye, es que los gastos de previsión social, pues que hay que recuperar ese 40% que traemos ahí suelto. Pues ya hasta la Corte lo declaró constitucional. Nos estamos yendo por las cosas chicas, sin hacer el mea culpa, sin hacer una propuesta. Les digo lo del outsourcing, eso fue una reforma de gran calado. Se dejó pasar. Auténticamente, reconozcamos que se dejó pasar. No hicimos la chamba adecuadamente. No la hicimos. Y ahora nos dolemos de cómo quedó el outsourcing. Y peor todavía, estamos buscándole 3 pies al gato con el outsourcing para crear mecanismos equivalentes que nos permitan mantener vigente el equivalente de lo que fue el outsourcing. O sea, se me hace que no estamos entendiendo que eso ya cambió, que nos estamos poniendo al borde del precipicio, está lleno de fuego abajo y cocodrilos y animales feos, y todavía insistimos en ponernos ahí. Eso se acabó. Lo podemos hacer. Y yo creo que también el empresario tiene que entender de que su vulnerabilidad no se puede mantener solo en una expectativa de que en tribunales se va a ganar. Les estoy diciendo que ganar en tribunales es una dificultad de alto riesgo ahorita. Por eso hay menos litigantes, fiscal. Porque ya no es un gran negocio. Hay una carencia de litigantes. No, es que sí conozco, sí, nosotros, sí, pero estoy hablando a nivel red nacional. Pues los tribunales no están declarando nulidades, no están conociendo la razón de los contribuyentes, pues los abogados no ganamos. Pues cámbiate el energético, cámbiate el mercantil, cámbiate el penal, cámbiate el laboral, pero ahí no hay negocio. Luego viene del lado empresarial también la identificación de los riesgos a través de la prestación de servicios profesionales. Hoy está muy de moda una palabrita que es el compliance fiscal, es un anglicismo, bueno, es una palabra en inglés, una gringochada pues, el compliance fiscal, pero en realidad son métodos, es un sistema. Las MIPYMES están muy lejos de implementar eso, muy lejos. Para empresas medianas grandes, las grandes por lo general sí lo traen controlado, sí lo traen visto, para determinar en cuántos casos no son los contribuyentes quienes se han equivocado en la asesoría profesional. Y por lo tanto somos los abogados y los contadores quienes hemos puesto en la picota penal o para riesgo profesional a nuestros clientes.
No es extraño verlo, ¿eh? Les decía al principio de esta charla, yo tengo muchos amigos muy queridos, que por fallas en los controles que ellos tuvieron sobre los prestadores de servicio, ahorita están con un pie, no en la cárcel, con un pie de que su carpeta de investigación tramitada por la Fiscalía General de la República se judicialice, es decir, se presente ya ante un juez, conforme al sistema penal acusatorio actual. Ahorita que nada más está la carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, no duermen. El día que se judicialice, se va a volver una locura, pero además una locura familiar, una locura de negocios. Yo creo que eso tenemos que empezarlo a ver como una contingencia no meramente patrimonial. Ojo, yo estoy en la sala de urgencias, ¿eh? No estoy acá en las dietas. Acá estoy. Y es lo que me toca ver, es lo que me toca atender hoy por hoy. Y veo esa crisis personal y esa crisis familiar. No les digo, oiga, es que asústense todos los que me están escuchando. No, realmente no, porque el porcentaje de bateo es del 1%. Pero, caray, si nos cae el 1%, sí nos la vamos a ver complicadas. Pero además, si en el año que entra, en 2 años, en 3 años, el porcentaje de bateo crece, yo creo que así nos va a cambiar y por lo tanto vamos a traer otro chip al estilo de que vamos a sentir al SAT atrás de nosotros. Pero además con situaciones de hace 2, 3, 4, 5 años, en algunos casos hasta 10, por el tema de prescripción penal, lo vamos a ver, ya no nos vamos a acordar ni qué hicimos fiscalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la cancha profesional, desde la abogacía y desde la contaduría pública, tenemos un claro compromiso que afrontar y asumir frente a nuestros clientes en el futuro. Tenemos un claro compromiso. Desde la abogacía, que es donde me encuentro yo, nos corresponde proponer al sector empresarial, a los contribuyentes en general, pero al sector empresarial en particular, nos corresponde proponer o generar esta conciencia de riesgo, de vulnerabilidad. Incluso quienes, si vamos con los empresarios, ellos confiesan esta vulnerabilidad cuando hay un poquito de conocimiento o un mucho de conocimiento. Por ahí también dicen, bueno, bendita ignorancia también. Sí, pues sí, porque además, pues si no sé, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero esa puede sentirse o puede entenderse en cierto sector de MIPYMES. Pero ya cuando empezamos a descollar un poquito, incluso en nuestro despacho de abogados. Es decir, pues no somos un despacho grande, pero ya que vemos el tema, y precios, se me estaba olvidando, precios de transferencia a nivel nacional. Ya no es internacional, es a nivel nacional, tenemos que tener estudios de precios de transferencia. Es decir, lo que tenemos es un sistema fiscal descoyuntado para todos los contribuyentes, como si todos fuéramos grandotes. Está descoyuntado. Pero me regreso a la parte profesional. Hay contadores públicos muy brillantes en todo el país, abogados muy brillantes en todo el país, pero también me da la impresión de que se ha reducido el número. Fue más fácil vender pérdidas fiscales, fue más fácil convertirse en facturero, fue más fácil convertirse en outsourcero. Por eso lo que a mí me tocó vivir hace 10, 15, 20 años, de esos estudios fiscales, esos análisis fiscales, lo que entonces se llamó, y hoy ya está muy detuperado, las planeaciones fiscales, ¿no? Estrategias fiscales, pues ya no existen. ¿Para qué hacer una estrategia y una planeación fiscal si compro una factura? Ahora, pues ahí vienen las factureras otra vez resurgiendo, como no ha pasado nada, pues ahí van otra vez surgiendo, ¿eh? Y las factureras, pues conforme apretaron con esta famosa reforma penal fiscal que no ha llevado a ningún lado, bueno, pues 1%, se movieron a la contratación pública. Entonces, con gobiernos estatales y municipales es exitosísima la facturación. Y además con un sistema todo fracturado, deficiente. Porque las consecuencias que tenemos con un 69B en materia fiscal no las tiene la administración pública estatal y municipal o federal,
No hay un equivalente al 69B en contratación pública. Por lo tanto, prácticamente lo que estamos diciendo es que no hay delito. Por eso, ¿por qué creen ustedes que la estafa maestra no ha sido así? Y no es la más grande, sí, fueron 8.500 millones de pesos, un dineral, pero no es la más grande ni la más significativa. Se volvió un emblema, eso sí, todo es estafa maestra. Miren, hay una empresa identificada, un facturero que es increíble cómo no le pasa nada. Una sola de sus empresas, una sola, no un grupo de empresas factureras, a PM le facturó 100,000 millones de pesos. Está perfectamente identificado, así, por nombre, apellido, de la empresa, RFC, domicilio fiscal y facturero además. No le pasa nada. Y si da mucho coraje, son 100,000 millones de pesos. De una de varias que tienen, ¿no? Esto de la pérdida fiscal, de factureras, outsourceras, pues realmente hizo que una banda de profesionistas, una generación de profesionistas, abogados y contadores, hayamos abandonado la posición. Y eso hizo perder presencia, institucionalidad. Me estoy refiriendo solo a la materia fiscal, estructura. Los ideólogos del sistema fiscal no existen ya. Los grandes ideólogos, sí, existe un maestro y un doctor, pero así como una generación boyante y pujante, propositiva, analítica, como ideólogos, ¿no? No como estudiosos. Sí, es que yo sí domino el CFDI 4.0, es que yo sí domino esquemas reportables, es que ellos sí, pero así como en perspectiva, como en ideología, como en propuestas, como análisis constitucional. El constitucionalismo tributario ahorita está adormecido. ¿Por qué? Porque todo es constitucional en la Corte. Pues está bien, todo es constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte lo dice. Pero eso no amerita un acompañamiento doctrinario, un acompañamiento incluso ideológico en este tema constitucional. A mí me parece que las áreas de oportunidad, hablé del empresariado, las áreas de oportunidad para los profesionistas también las tenemos que construir. Ahorita no se trata sí se trata, de desentrañar el significado y los contenidos de beneficiario controlador. Pues vaya reto. Que además corre en paralelo por lo que es la prevención del lavado de dinero. Ese es otro modelo, no son modelos que se complementan. De hecho, acá son todos los contribuyentes en beneficiario controlador y en prevención del lavado de dinero solo es sujetos obligados, que es un grupito chiquito. Agencias de automóviles, joyerías, inmobiliarias, es un grupo chiquito. Y acá estamos todos los contribuyentes. Y acá se dice método razonable. ¿Qué es el método razonable? Ah, no, es que vamos a aplicar la metodología de prevención del lavado de dinero. Espérame, ¿cómo está eso? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues acá son todos. Oye, ¿quiénes son los beneficiarios controladores? Pues resulta que en fideicomiso son todos. Fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comité técnico, o sea, todos son beneficiarios controladores. ¿Y eso qué significa? Pues que todos tienen que dar su información al notario público en caso de que se celebre un acto. Y si no es ante notario público, tú tienes que tener guardada la información para cuando el SAT te la requiera y la proporciones en 10, 15 días, una cosa así, ¿no? Estamos atorados. Se volvió ya el sistema fiscal de cumplimiento imposible. De cumplimiento imposible. O nos vamos a personas morales. Si hay beneficiario controlador, si hay un administrador único, beneficiario controlador, administrador único. Oye, si hay consejo de administración, todos los integrantes del consejo de administración, todos. Beneficiarios controladores, sí, beneficiarios controladores. Y todo eso está pasando así. Oye, y si no, pues te vamos a imponer una multa de 1 millón a 1,5 millones a 2 millones, y si no va de 800,000 a 1,5 millones. Es una locura de multas. Con posibilidad de cancelación de suspensión y cancelación de sellos digitales, es decir, ya todo articulado. Y no, como que no lo tenemos bien presente. Ni los profesionistas, no lo estamos comunicando de manera integral, porque luego pues, está en las otras avenidas, materialidad, factureras, outsourcing, esquemas reportables, CFDIs, hay que cumplir con CFDIs, cartaporte. Y luego pues aparece ahí el IMSS por otro lado y el Infonavit también, ¿no?
que como que no habían querido aparecer, estaba nebulosa la participación, pero ahora pues ya tienen que usar los sistemas. Trabajadores del campo, eventuales del campo, otro problema. Digo, para cuando haya, ¿no? Es así como que está flameando mucho. No estoy seguro que yo digo que sí, entiendas esa palabra con la relatividad que exige, ¿no? Sí desaparecimos una generación de asesores fiscales, abogados y contadores. Hay un área de oportunidad ahí, por supuesto. Falta generar contenidos, falta generar ideología, falta generar propuestas, falta generar ideas de política fiscal. También los economistas tienen mucho que hacer aquí, los politólogos, pero a mí me parece que en esa conjunción que tiene que darse entre empresarios que tienen que invertir y profesionistas que tenemos que invertir tiempo y hacer una propuesta, tenemos que cruzarnos para dar un paso adelante. Cuando en esta plática que les digo es la séptima, octava, la de Monterrey, Tijuana, Culiacán, Mazatlán, ahora en Puebla, Hermosillo, el sector empresarial. Cuando se me dice es que Luis, pues está medio ilusorio lo que estás diciendo, porque mira, si queremos ir con el presidente, pues no hay forma de entrar. Si queremos ir con el secretario de Hacienda, pues tampoco, el secretario de Economía, pues no hay forma de entrar. No hay forma de entrar. Así si lo estamos viendo frontalmente, pues la magia en el poder y ustedes no son interlocutores, ya lo que les comenté. No sé cómo sea, aquí en Puebla desconozco cómo estén las dinámicas, pero en otros lugares del país, pues hay que hacer la chamba a nivel local. Hay que hacer la chamba a nivel local, a nivel gobernador. Siempre los gobernadores y alcaldes tienen una sensibilidad distinta a lo que pueda hacer a nivel federal. Los legisladores ahí están. Es decir, hay que hacer algo. Hay que hacer foros, hay que hacer parlamentos abiertos, impulsar, invertir. El parlamento abierto, esa figura que existe a nivel legislativo, es una figura muy interesante, subexplotada, en donde se puede decir, oye, es que no somos escuchados. A mí me gusta mucho el trabajo parlamentario, mucho. Aquellos que piensan que es ir a perder el tiempo, pues a mí me parece ir a invertir el tiempo, aunque no convenza. Porque sí es que ya tienen la línea del centro, sí, pero hay que ir colocando el mensaje. O nos quedamos aquí como estamos. No hay más que de dos. O damos el pasito o nos quedamos como estamos y nos aguantamos. Como al día de hoy nos tenemos que aguantar de cómo están las reformas legales y cómo está actuando la autoridad. Yo creo que hay una percepción que tenemos que empezar a construir y afinar. ¿En qué momento no podrá reventarse el sistema empresarial? ¿En qué momento? Si nos vamos con la experiencia del outsourcing, si nos vamos del lado de las mesas donde está la administración pública, nos van a decir, sí, pero como dejaste de pagar, abusaste, evadiste y todo, outsourcero, facturero y todo, pues me voy a dejar ir contigo. Esa es la chamba de la administración tributaria. A ellos no les corresponde hacer política fiscal. No les corresponde hacer política pública. No les corresponde hacer política de finanzas públicas. Ellos están para cobrar SAT, Procuraduría Fiscal. Esa es su chamba. No les pidamos que desde ahí se genere una política. Es a contrapelo, de hecho. Entonces tenemos que buscar cómo articular la política. Y nosotros, del otro lado de la mesa, no podemos estar con temas incidentales de hoy, es que dame la deducción en restaurantes, no, mira que la previsión social, no podemos estar con ese discurso porque es también un discurso de incidencia, de minucia, importante, no quiero decir que no sea importante, pero no es la estructura. A mí a veces me cruza por la cabeza si no estaremos en un momento, o estaremos mañana, pasado mañana, en 5 años, en un momento de una auténtica amnistía fiscal. A veces me entra la duda. Porque si no, ¿cómo vamos a recomponer todo este cuadro? Si tú eres pecador, pues así como en la religión católica, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando el Papa perdona todos los pecados de por siempre. Una absolución plenaria, una cosa así se llama, ¿no? Pues vamos a necesitar, oye, es que eres bien pecador, pues sí.
Somos bien pecadores. Evidentemente algunos tendrán que escapar de ese. Pero a mí me suena. Porque de otra manera no vamos a poder encontrar una salida. Fíjense, cuando de algo sirve traer varios años en este camino, ¿no? Cuando López Portillo llegó a la presidencia en 1976, venía de haber pasado primero por ser director de Comisión Federal de Electricidad y de ahí fue secretario de Hacienda. No le tocó mucho tiempo en la Secretaría de Hacienda, pero un hombre muy listo, muy articulado. No sé si ustedes, bueno, si les tocó, lo han escuchado. Era sensacional, muy listo, ¿no? Muy inteligente. Y él cuando llega, no introdujo un esquema de condonación fiscal, sino algo muy interesante. Yo estaba haciendo mis pininos y a mí me tocó litigar con base en ese artículo, un artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. Él llegó con un plan de pacificación fiscal, no era amnistía fiscal, de pacificación fiscal. Y en ese artículo lo que hizo es, a ver, unos no van a entrar en este 46A, unos no, pero los que entren van a entrar bajo las siguientes reglas. Si tú te pones al corriente el último año, no te voy a perdonar lo anterior. Hagan de cuenta, si tú te pones trasladándonos, ¿no? Si tú te pones al corriente bien, así impecable, en 2021, en tu declaración ahora de marzo o de abril, dependiendo de persona moral, persona física, si te pones al corriente, no te voy a hacer nada por 2020, 19, 18, 17 y 16. Siempre y cuando en 2022 sigas limpio. Y en 2023 sigas limpio, en 2024 sigas limpio. Pero si tú en 2021 te pusiste al corriente, pues ya no te reviso para atrás. Pero si en 2022 volviste a fallar, pues entonces me voy al 20, 19, 18 y 17. Es decir, como conteniendo todo para obligar a que hubiera un ritmo. Incluso se acompañó con un estribillo muy famoso, muy bueno, era sensacional. Cumples, te encuentras a Lolita, fallas, te encuentras a Dolores. Entonces fue todo un plan nacional, pero además aventó una reforma fiscal integral, como les comenté. Código fiscal, nuevo modelo de renta, de IVA, ley de coordinación fiscal. Entonces fue un paquete gigantesco y le funcionó. Evidentemente pues tuvo muchos problemas, porque esos modelos cuando quedan permanentes pues se hacen fallidos también. A nivel estatal y municipal suele suceder mucho, vamos a condonar, ¿no? Y condonan. Ahora lo que supuestamente está prohibido constitucionalmente. No sé, son algunas reflexiones. Yo creo que necesitamos movernos del lugar, necesitamos generar ideas, ni generar propuestas, dar pasos al frente. Nos va a fallar una puerta, nos va a fallar la otra, pero creo que es momento de movernos, es momento de que desde el sector profesional generemos propuestas, generemos ideas, generemos reflexiones, generemos una distinta conciencia, hagamos el mea culpa. Veamos la realidad como es y no como quisiéramos que fuera. Este es el sistema político vigente, esa es la administración pública que tenemos. Con ella vamos a tener que transitar, nos guste, no nos guste, ideológicamente empatemos, no empatemos, sean chairos, no sean chairos, sean fifís, no fifís. Yo creo que ese es un tema secundario para los propósitos de un modelo empresarial de vanguardia, de siglo XXI, tenemos un TEMEC poderosísimo, se quedó dormido por diversos factores, pero tiene un capítulo anticorrupción muy pesado, tiene un capítulo de tipo cambiario durísimo, tiene un capítulo laboral pesadísimo, tiene un capítulo de empresas de Estado. O sea, lo que está haciendo el gobierno mexicano conforme a TEMEC, subsidiando CFE y Pemex, es así como inconcebible en términos del TEMEC. Pero bueno, está adormecido. Pero también las circunstancias políticas de Estados Unidos y Canadá van a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a mover. Un capítulo anticorrupción también muy pesado, muy fuerte, muy fastidioso. Voy a salir un poquito del tema fiscal. Así como no estamos atendiendo el tema fiscal, no estamos revisando y analizando cómo está el TEMEC. No lo estamos haciendo. ¿Qué dice TEMEC? ¿Qué sabemos de TEMEC? No es un Telecán, pero para nada es un Telecán. Es otra cosa. Son los que se llaman tratados comerciales de tercera generación. Nosotros estamos en Telecán, que es más o menos de primera generación. Entonces imaginemos todo lo que ha evolucionado. La incorporación que tiene
la rosca, ¿no?, que tiene, la tuerca que tiene el capítulo anticorrupción con todo lo que permea en temas fiscales, en donde se habla de contabilidad falsa, en donde indirectamente se habla de empresas fantasma, en donde se habla en términos de competitividad, igualdad en competitividad en función de, entre otros aspectos, la tributación, de los sueldos, de la corrupción. Es decir, tenemos frente a nosotros un espectro profesional y un espectro empresarial de gran envergadura, y perdón que insiste, nosotros seguimos pidiendo la deducción en restaurantes, como que nos falta cambiar la frecuencia en la que nos estamos moviendo y ponernos en esas ligas, porque o nos ponemos o nos van a poner o nos van a forzar de alguna manera a que nos cambiemos el chip. Y yo creo que tanto el sector empresarial por un lado como los profesionistas por el otro tenemos que encontrar los nuevos modos, los nuevos análisis, los nuevos estudios. ¿Qué consiste el Global Tax Deal, esa macro reforma fiscal internacional? Aquí en México ha pasado de noche, ni hablamos de ello. Nosotros estamos atrapados a las 7 de la mañana y el discurso diario lo estamos construyendo a partir de ahí, nos estamos olvidando de contenidos. Este es otro discurso que traigo con los abogados. Oigan, vamos generando contenidos de análisis, ya no lo fiscal. Lo laboral es un macro tema ahorita, lo laboral. Hay nuevos sistemas de justicia, hay nuevas leyes. Quitemos el outsourcing, es un tema grande, pero no es todo. Lo penal, lo fiscal, lo energético es un berenjenal. Está complejo y los abogados no estamos participando. Yo les agradezco mucho la atención y por supuesto estoy abierto a comentarios y preguntas. Un gusto haber estado aquí con GES Intelectual. Muchas gracias. Doctor, antes tengo 3 preguntas en línea. Dice, brillantes comentarios, doctor, los saludo desde Ciudad de México. En su opinión, ¿cómo debe ser la reforma fiscal real para los tiempos actuales? Omar Santos, abogado fiscalista. Casualmente, Omar, un gusto saludarte. Casualmente ayer me hicieron la misma pregunta, porque pues ando aquí pregonando y haciendo una especie de apostolado y para dónde tiene que ir la reforma fiscal. A ver, lo que no tenemos son diagnósticos. Yo creo que no, es que entonces, porque si no vamos, o estaría yo ahorita haciendo propuestas, no, es que hay que incrementar la tasa del IVA, no, es que hay que incrementar la tasa de renta, cuando realmente el sistema tributario mexicano está centrado o consolidado en gravámenes a la nómina, punto. Los ricos nunca van a pagar impuestos como es el modelo ideológico que lo traen. ¿Por qué? Porque los esquemas están construidos. Es así como el postulado revolucionario, pero revolución de todos los tiempos, ¿no? Está construido sobre la nómina de los trabajadores. El IVA. No, pues hay que aumentarle el 5%. No, es que es regresivo. Es decir, todo tiene pros y contras, pero lo que no tenemos son diagnósticos. Haciendo el símil del hospital, sala de urgencias. Vamos a hacer los modelos tributarios a partir de lo que se ve en sala de urgencias? Pues yo creo que no. ¿Y solo lo vamos a hacer con base en lo que está diciendo el área nutricional del hospital? Pues tampoco. Pues se tiene que tomar una radiografía, el diagnóstico, se tienen que tomar exámenes de sangre, el diagnóstico, se tiene que tomar la temperatura, se tiene que tomar el pulso, el ritmo cardíaco, algo distinto se tiene que hacer. Por eso la Cámara de Diputados tiene su centro de estudios fiscales. Y las cámaras empresariales pues también tenían sus centros de estudios fiscales. La contaduría pública, los abogados, para eso. No sé qué propuesta, perdón Omar, por no atender específicamente tu pregunta, pero yo creo que vamos empezando por donde tiene que empezar. ¿Cómo estamos? Y luego ya vienen los temas de política fiscal, que ese sí ya es de gobierno, hacia dónde tenemos que ir. Pero la Constitución marca perfectamente en sus artículos 25 y 26 los rumbos que tiene que marcar esto. Tampoco es así como sacarse un as bajo la manga, un conejo de la chistera, tampoco. Sí, Jess. La segunda pregunta dice, soy empresario del sector agrícola en Matamoros, Tamaulipas. Acepto el mea culpa, pero como usted dice, las cúpulas empresariales no nos representan y no me siento representado. Incluso no somos recibidos por las propias autoridades correspondientes. ¿Dónde está el punto medio que ayude al país?
Rosario Méndez. Sí, Rosario, muchas gracias por el comentario. Es muy buen señalamiento porque en esta desarticulación que tenemos de no interlocución, pues ni modo que agarremos como Quijotes queriendo nosotros ser los interlocutores, ¿no? Es una gran pregunta, una sin respuesta específica. Hoy es el día de las no respuestas ante estas preguntas, pero sí en la reconstitución de los diálogos yo creo que sí hay organismos empresariales a nivel municipal que están articulando bien las cosas y los diálogos. Yo creo que ese es un primer reto. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Porque si nos vamos a la cancha de los abogados, pues también estamos igual, los contadores, por lo que veo también. Pero luego llegan nuevos liderazgos, ahorita están llegando en algunos colegios de profesionistas, de abogados, están unas nuevas cabezas en donde están diciendo, a ver, necesitamos crear una interlocución distinta, ¿cómo lo vamos a hacer con los ministros? No queremos que nos resuelvan para declarar la inconstitucionalidad de una ley, no venimos a litigar, venimos a generar sensibilidades, yo creo que por ahí tienen que empezar esto, ¿no? Que bueno, ojalá es lo que esté logrando yo con ustedes en esta plática, ¿no? Y la última, abogado Pérez de Hacha, gracias por compartir sus reflexiones. Soy contador público. ¿Qué tengo que hacer para ayudar a mis clientes para que involucrarnos en las reformas fiscales cuando ellos me contratan para no pagar impuestos? Además, no nos reconoce nuestra capacidad profesional por la vía de los honorarios. Soy de Tapachula, Chiapas, Javier Valderas. Javier, gracias por tu comentario. Sí tenemos los profesionistas un tema de revaloración, sin lugar a dudas. Pero no sé si esto venga, o sea, una consecuencia histórica. Yo recuerdo mucho que mi padre era uno de los comentarios profundos que hacía en Culiacán, donde soy originario, que no se valoraban los servicios. No sé si sea histórico o bien que se haya demeritado en los últimos años, porque lo que estuvo de moda y lo que sí era valorado eran las factureras, ¿no? Y las outsourceras. Yo creo que ahí hay un tema pendiente y hay algunos lugares de la República en donde la valoración de los servicios profesionales está en la lona definitivamente. Y yo creo que somos unos quienes podemos hablar en estos micrófonos, por ejemplo, en esta ocasión, en este gran foro, Jessica, quien nos corresponde generar ese valor, esa conciencia de valor de que para bien o para mal, desafortunado o afortunadamente, somos necesarios. Somos necesarios y lo que también nosotros como profesionistas tenemos que hacer es revalorar la calidad profesional de nuestros servicios. No tenemos que dejarnos llevar por esto, pero yo creo que gremialmente también los colegios de contadores y los colegios de abogados tenemos mucho por hacer. Gracias. ¿Alguno de nuestros invitados quisiera hacer alguna pregunta antes de despedir al doctor? Digo, Luis, ya que estás hablando aquí, muchas gracias. Bueno, nosotros aquí en Yes Intelectual lo que estamos haciendo es justamente dar estas propuestas de valor, ¿no? Yo voy a hacer mi mea culpa, ¿no? Y lo digo muy respetuosamente y me responsabilizo de mi comentario. Si hubiéramos hablado ahorita, tuviéramos aprovechado a ti para hablar de un tema como Reciclo o cómo va a ser un CFDI, seguro estoy que estaría lleno este auditorio, completamente estaría seguro. Y no es algo que a nosotros nos preocupe, ni nos ocupa. Tenemos nóminas, por supuesto, tenemos que pagar. Pero nosotros en Yes Intelectual creemos y le apostamos a los contenidos y le apostamos a esto de que revalorar los servicios profesionales es justamente trayendo voces autorizadas como las tuyas, como las de Rubén Santillán, como las de Lérida, que si bien es cierto no nos comparten un tema técnico, sí nos comparten la experiencia de la vida. Y a lo largo de tu reflexión, yo creo y estoy convencido que esa es mi responsabilidad de mi comentario, pero creo que perdimos una década en la asesoría fiscal. No quiero usar términos de pseudo asesores, pero no hay asesores. A mí me preocupa, Luis, que liderazgos como el tuyo, eres un hombre maduro, inteligente y además buen atractivo, ¿verdad? Liderazgos como Rubén o Lérida, pero van de salida. Me preocupan los jóvenes, estas generaciones. ¿Cómo involucrar a los chavos que hoy están saliendo cuando no tienen esos senseis o esos líderes a seguir? Yo tengo la gracia de conocerte hace años, con Rubén le he trabajado, pero en esta mea culpa tampoco nos hemos dedicado. Hay algunos compañeros abogados que dice por ahí que perro no come perro, pero finalmente en este tributario,
cuando tú vas con el médico, tú difícilmente escuchas un médico que te diga a ti, oiga, ¿y de veras le recetó eso el doctor? Normalmente te dicen, oiga, deje de consumir esto y vamos a hacer el nuevo diagnóstico. ¿Cómo hacerle aquí para que la profesión se revalorice, pero también se respete, pero también no sea líder, Miguel Luis? Y eso te lo pregunto por los años de tu vida, porque tarde o temprano te vas a ir tú, un brillante expositor, pero me preocupa que no venga tu sustituto o que no esté en este momento. Gracias. Y muchas gracias por la oportunidad y la confianza por estar aquí con nosotros en este aniversario, Luis. Sí, gracias a ti, José Antonio. Estos efectos son pendulares, ¿eh? Sin lugar a dudas. Sí, a mí me tocó tener maestros muy brillantes, ideólogos, constructores del sistema tributario mexicano, sin lugar a dudas. Pero en ese efecto pendular vienen nuevas generaciones muy armadas, muy potentes, muy poderosas. Yo lo que traigo como compromiso profesional es hablar bien de la profesión, hablar bien del servicio profesional, hablar bien de que hay un negocio noble, de que hay un negocio rentable, desde un ejercicio profesional honesto. Yo estoy convencido, como están convencidos Lérida y Rubén, estoy convencido de que sí se puede. Y no somos los menos, somos los más. Lo que pasa es que hemos estado calladitos. Eso es lo que ha pasado. Y se trata de relanzar la escuela. Y espero haber logrado algo con estos planteamientos y estas ideas, que hay que hacerlas hay que meterle tiempo, pero también ya empezar a peinar canas, incluso hasta la barba, da estos márgenes, ¿no? Y esta autoridad de poder hablar así con soltura, pero también desde una práctica profesional honesta, seria, responsable. Cuando nosotros hablo porque éramos una generación grande, las que estábamos sobre las factureras y nos callaban en algunos foros, que cómo nos atrevíamos. Bueno, pues ahí está la muestra. Yo creo que también es de paciencia y de que no gane el ímpetu, ¿no? Porque también no es así como un ejercicio de arrancada de caballo, parada de burro por un lado, ni también de aventarse así ponerse en el precipicio y aventarse a ver como Quijote si muero o no muero. Yo creo que también hay que hacerlo con paciencia y estructura y yo creo que en lo que corresponde a la cancha fiscal, también los tribunales se van a mover del lugar. Es un efecto pendular, así como casi por nada se declaraba la inconstitucionalidad de las leyes y ahora nunca se declaran la inconstitucionalidad de las leyes. Bueno, pues ahí el péndulo también se tenderá a graduarse. Lo que pasa es que dicen, no, pero para mañana no. Nosotros tenemos que generar esos cambios pendulares y hay que generar esa conciencia, hay que escribir y hay que dar pláticas y hay que hacerlo desde el estudio, el análisis, la reflexión, la experiencia, trabajo en equipo, sin lugar a dudas. Y yo por eso agradezco mucho a Jessica que aquí en GES Intelectual me hayan dado la oportunidad de participar en este foro. Y pues un gusto haberlos saludado, estar aquí en Puebla, saludarlos personalmente. Quienes me van a continuar aquí en las exposiciones, estoy seguro que lo harán como siempre ha sido de manera magistral. Institucionalmente tienen una responsabilidad muy grande, la están haciendo de maravilla además. En Prodecon en particular, yo creo que es mucho lo que tenemos institucionalmente como para aventar esto como si México no existiera y la calidad del servicio de los abogados y contadores de compromiso también. Yo creo que decir no hay asesores fiscales es una generalización muy grande, pero realmente sí hay contadores públicos, mi padre, hay abogados que tenemos un compromiso muy serio y muy serio. Y ahora con GES Intelectual pues nos dan la oportunidad de participar, interactuar con ustedes y pues les mando un saludo y el agradecimiento por haberme escuchado esta hora y media. Hasta pronto. Doctor, GES Intelectual otorga el presente reconocimiento a Luis Manuel Pérez de Hacha por su excelente participación como conferencista en el tema Retos de los asesores fiscales en el entorno empresarial actual. Muchísimas gracias. Para los que nos siguen en redes sociales, en plataforma, vamos a hacer un corte y continuamos con nuestra segunda ponencia. Gracias.